Bueno, volvimos del corte, ya lo tenemos acá. La verdad que es un placer tenerte, Agus, que te hagas tiempo para estar con nosotras. Así que bueno, ¿cómo estás? Hola, hola Marisol, hola Victoria, gracias por esta invitación. Yo muy bien, contento de estar acá y poder compartir un poco la experiencia y bueno, a disposición para lo que quieran charlar. La verdad que me encanta que me hayan convocado y espero que lo que tenga para contarles les interese y les sirva. Sin Buenísimo. duda. La verdad que si todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, les va a encantar. La verdad que está buenísimo trabajar estos temas y que la gente se interiorice un poquito más. Pero bueno, vamos un poco digamos, a tu persona, ¿no? A Agus. Contanos un poquito sobre vos. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estás haciendo actualmente? Sé que ahora estás en una maestría. ¿Qué estás trabajando? En líneas generales. Bueno, yo tengo 31 años, soy licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, me recibí ya hace algunos años. Y sí, estoy estudiando siempre, los biólogos siempre seguimos estudiando. Ahora estoy cursando una maestría en Ingeniería Ambiental en la UTN. Soy defensor de la universidad pública, parece que es algo que está muy bueno. Y después estoy haciendo también un curso de posgrado en la UNTREF, en la Universidad de 3 de Febrero, sobre comunidades y ciudades sostenibles, también muy interesante. Y hace ya muchos años, más de 10 años, que me dedico a los temas ambientales, trabajando como asesor y especialista en temáticas como de residuos, sustancias contaminantes, contaminación, sitios contaminados y demás. Y bueno, trabajándolo en el en el ámbito público, en la Autoridad Ambiental Nacional, ya hace más de 10 años, y actualmente dentro de un área, que es la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos, que tiene a su cargo eso, ¿no? La gestión a nivel nacional de las sustancias y los residuos peligrosos. Y de los productos químicos. Así que es una agenda muy interesante, muy amplia, son muchos los temas que nos tocan ver y trabajar, y bueno, algunos de ellos me toca coordinar y en otros me toca también participar de las discusiones y de los programas que llevamos a cabo. Bien, qué lindo, qué interesante. Sí, hace muchos años que estás en eso y la verdad que esta entrevista queda re chiquita seguramente te vamos a volver a invitar para distintos, digamos, distintos momentos, distintas entrevistas que vayas a contarnos un poco acerca de distintas problemáticas ambientales, pero también de las respuestas, ¿no? De las soluciones, porque de eso se trata, ¿no? No siempre ir con el problema, sino que el problema, y bueno, y acá tenemos esta solución. Y vos, Si nos como quedamos con el problema, no resolvemos nada, ¿no? Claro. exactamente, y es una de las cuestiones, ¿no? Que se ven tan cuestionadas, ¿no? De hecho, yo en eso soy bastante, digamos, tengo una crítica constructiva de alguna manera. Soy activista socioambiental hace muchos años, pero eh, a veces cuando los activistas solamente nos quedamos en el problema, sin ningún tipo de política pública, tocarle la puerta a quienes son las personas y esto vos lo sabés, porque la verdad que trabajás hace muchos años en la gestión, y la verdad que está buenísimo, ¿no? Desde ahí, ¿no? Desde el poder hacer algo y no solamente quedarte con la crítica, con el problema, sino que buscarle la vuelta y buscarle la solución. Y las soluciones se encuentran juntando a todos los actores, ¿no? O sea, desde la demanda social, obviamente, que empuja la agenda, pero también trabajando no solo con las autoridades, sino también con los responsables, con la industria, eh, con aquellos que están involucrados, con los afectados también. O sea, las mejores resoluciones de conflictos y problemas han sido en aquellas en las que se involucraron los actores, los distintos actores que tienen obviamente distintos intereses, y que del consenso, de la discusión, inclusive del disenso, se pueden encontrar las mejores soluciones. Pero bueno, sí, son muchos temas y acá estoy para las preguntas que quieran hacer. Buenísimo. Bueno, ahora volviendo, ¿no?
saliendo un poco de las cuestiones técnicas y yendo, ¿no? Nosotros estamos acá en este programa que justamente enlaza lo que es la importancia del cuidado ambiental y el deporte sostenible, ¿no? Esa cuestión de relación que a veces uno lo ve muy aislado y bueno, desde cuando empezamos a pensar, ¿no? ¿Cómo? El deporte, el ambiente, bueno, todo se relaciona y el ambiente justamente es transversal a todas las áreas. Así que bueno, acá estamos con este gran programa que la verdad que estamos recientemente salidas y que vos también nos estás acompañando es realmente un placer y te agradecemos. Entonces, volviendo digamos, al kit de la cuestión, ¿vos practicás algún deporte? No sé, la Confederación Argentina de Deportes quiere escuchar también esta parte. No, está buenísimo y cuando me contaron de qué se trataba el programa y la vinculación de ambiente y deporte me pareció fantástico, ¿no? Porque no se puede, el ambiente no se desasocia de nada y en el ámbito de deporte está muy presente. Yo justamente en la vida he pasado por un montón de deportes distintos, pero siempre me vinculé mucho con el agua. Me encanta, me apasionan los deportes acuáticos. Nadé desde que tengo uso de razón, hago natación, practico natación hasta antes de que cerraran las piletas durante la cuarentena, la pandemia, estaba entrenando. Ahora estoy bastante vago, debo decirlo, en la cuarentena. Hay que retomar de a poquito. Pero me encantan los deportes acuáticos y practico varios de ellos de manera amateur. Mis hermanos me introdujeron al mundo del kitesurf hace unos años, así que ahí en zona norte, en el río, me meto al agua a hacer kitesurf. Eh, y justo antes de la pandemia, también un año y medio atrás, había empezado con el apneísmo, con el freediving, con un equipo muy interesante que coordina Ricardo Montanz, que es apneísta profesional excelente de Argentina. Así que había empezado a practicar eso, yo también hago buceo. El apneísmo es un proceso, un deporte totalmente distinto al buceo, pero también muy interesante y desafiante. Y bueno, y trato de combinar desde la navegación, desde el kite, desde demás, esa pasión que tengo por el agua, ¿no? Y por el mundo subacuático, que con el buceo y la biología, bueno, he tenido la oportunidad de conocer ecosistemas y paisajes inmensos, hermosos debajo del agua. Y un poco eso, la cercanía al río también te invita a participar. Y hablando de esta cuestión de ambiente y deporte, cuando uno se acerca al río, empieza a ver lo que está mal, ¿no? La contaminación, los residuos flotados en el agua, cuando baja la corriente, toda la costa llena de basura, y es un poco frustrante, te da un poco de impotencia porque es el lugar donde vas a pasar el tiempo, el rato con amigos, hacer lo que te gusta hacer y te encontrás con un lugar que no es el que debería ser. Y bueno, por eso el vínculo entre las dos cosas me pareció algo muy interesante para charlar, ¿no? Bueno, la verdad que sí, re lindo. Cuando se nos ocurrió la idea, dijimos, bueno, es por ahí, ¿no? Va a costar un poco a veces introducirlo, ¿no? En la sociedad, que cómo se relaciona, cómo pasa con un montón de cosas, ¿no? El ambiente con la economía, el ambiente con la vulnerabilidad social. Bueno, es un trabajo día a día y justamente con el tema del agua Vicky acá te puede decir, porque creo que compartimos los tres el placer, ¿no? La forma de vida de esta conexión con el agua. Yo vivo, bueno, acá estoy en el mar, cerca del mar, pero también desde chiquita nadaba y creo que es una forma también de, como una terapia, ¿no? Y es una relajación y Verde aparte azul. deportes más completos. Y acá Vicky te lo puede decir, yo también amateur desde chiquita, creo que tenía 4 o 5 años, pero acá Vicky es la campeona. No, yo creo que coincido totalmente con lo que dice Aus. Todos los deportes que impliquen ya estar afuera y más lo que es la natación, la apnea, el buceo, se genera una conexión tan importante con el ambiente, ¿no? Uno llega a generar un respeto tan alto por el lugar, porque eh,
yo creo que no es, uno cuando entra al agua, es como que se entrega completamente al agua y sabe que el agua está viva, el agua está viva y es un lugar de respeto. Entonces, cuando uno ve, ¿no? Todas estas bolsas, como decís, los cigarrillos en el costado, en la arena, en las piedras, es como una falta totalmente de respeto hacia uno y hacia todo el ambiente, y es re doloroso. Y es incómodo y uno muchas veces se pregunta cómo es que llegamos a este punto, ¿no? En el que tenemos toda la basura flotando. Y eso es justamente una de las temáticas que queríamos hablar hoy con vos, que es para que nos expliques un poquito más minuciosamente, bueno, a nosotras y a todo el público que está mirando, qué es la basura marina y cómo se genera. Wow, qué pregunta amplia, pero bueno, con los minutos que tenemos, voy a tratar de hacer bien práctico un poco esa descripción. La basura marina son todos los residuos que llegan, en realidad marino se queda corto, que llegan a los cuerpos de agua, ¿no? Porque acá tenemos el río acá cerca y también, digamos, flota la basura. Y no es solo lo que flota. En realidad, la mayor parte de los residuos que llegan a los cuerpos de agua no lo vemos, porque se va al fondo. Pero la parte que flota, que es en su mayoría plástico, les diría el 80-90% es plástico, por eso a veces se habla de basura marina plástica, escurre desde el basural a cielo abierto, desde donde se gestionó mal, o inclusive también a través de la red pluvial, y llega a los cuerpos de agua, a los ríos, a los arroyos, y eso, aguas abajo, termina en lagos, en mares, y finalmente en los océanos. Y bueno, y ahí entra, a ver, a nivel mundial, entra el tema de las corrientes y los residuos plásticos y demás detritos marinos o residuos que flotan, que tardan miles de años, cientos de años de degradarse, quedan ahí y se van acumulando en lo que son las llamadas islas de plástico que están en los distintos océanos, a través de las corrientes y qué sé yo, y hoy tenemos cientos de kilómetros cuadrados no son islas en realidad, pero son sopas, más una idea de una sopa, de residuos flotando en el medio del mar. Y eso trae consecuencias gravísimas para el ambiente y, bueno, y de a poquito también se están haciendo estudios de qué es lo que, de cómo está afectándonos también a nivel de la salud. Pero volviendo a la idea original de la basura marina, tenemos esos dos grandes cosas, ¿no? Lo que no vemos, que es los residuos que entran, sobre todo que no flotan, que también contaminan un montón, y lo que flota, que es lo que podemos ver cuando nos acercamos al río, cuando nos acercamos al mar, que son las bolsas de plástico, los sorbetes, las botellas, las redes de pesca o los artes de pesca, que bueno, que son las tapitas, los encendedores, las colillas de cigarrillo, que están ahí, que van a durar cientos de años y que además están afectando a la biota, al ambiente y a nosotros mismos. Si quieren puedo meterme un poquito más en eso, en cuáles son las consecuencias de todo eso, y después podemos saber. Esa era mi siguiente pregunta. Era, bueno, Perfecto. o sea, vos estás hablando de que justamente esto genera un malestar no solamente al ambiente, sino a nosotros mismos. ¿Cuáles son puntualmente esas consecuencias que generan tener, ¿no? Todas estas islas de plástico y todo el plástico que tenemos abajo, digamos, el subacuático, por decir así? Bueno, el primer daño directo y que ya está medido es que hay un montón de estudios a nivel mundial e inclusive un montón de estudios hechos en Argentina, es el daño físico, sobre todo a las especies acuáticas, las especies marinas, como pueden ser las tortugas, como pueden ser los mamíferos marinos, los delfines, las ballenas. El daño físico es, por ejemplo, el enmayamiento. Una tortuga, un delfín que se enreda en una red, y termina por ahí ahogado porque no puede salir a respirar, termina muriendo. Los atascamientos que hacen también por tragarse todos esos residuos que están flotando, que se confunden con alimento o que vienen mezclados con alimento y que producen problemas a nivel digestivo y muchas veces también causando la muerte de muchos, no solo la fauna marina, también de aves, un montón de aves que hemos visto en las fotos de cómo aparecen con sus estómagos llenos de plástico. O los estudios de las ballenas también, las ballenas que
quedan varadas, y cuando abren la panza, tenían kilos y kilos de plásticos en el interior. Ese es el primer daño directo y muy fácil de ver. Después está la otra cara de los plásticos, que son los microplásticos. Los microplásticos son, imaginémonos que tenemos una botella, se van rompiendo en pedacitos cada vez más chiquitos, y en algún momento eso se convierte en un microplástico, menos de 5 milímetros de tamaño. Y eso, principalmente, también lo podemos ingerir, y hay estudios, recién ahora los científicos estamos viendo cómo está afectando el consumo diario que tienen las especies, e inclusive los humanos, de estos microplásticos, y cómo llegan a las células, cómo interactúan. Y el otro problema es que esas partículas de plástico muy chiquitas actúan como esponjas de un montón de otras sustancias contaminantes. Y esa es la otra parte, que por ahí hablamos de residuos, de contaminación de residuos, pero no hay que olvidarse de lo otro, que es las sustancias peligrosas, las sustancias contaminantes que también están presentes en el agua. De hecho, lamentablemente, bueno, yo tengo acá el río de la Plata cerca, y todos los monitoreos que son públicos, que se informan, dan muy mal en un montón de parámetros. Bueno, todas esas sustancias que son tóxicas, que son dañinas, los microplásticos actúan como vectores, se absorben y los transportan, y si los consumimos, entonces por ahí también estamos consumiendo esas sustancias tóxicas. No se sabe muy bien todavía cómo es la interacción, pero es muy probable que con el consumo llegan a nuestra panza, se liberan esas sustancias y terminamos ingiriendo no solo los plásticos, sino un montón de otras cosas. Y hay un montón de estudios. Acá en Argentina hubo uno hace poco de microplásticos en la sal. Hay también estudios de microplásticos en las aguas embotelladas, es decir, el agua que compramos en el kiosco ya viene con microplásticos. En definitiva, las consecuencias hacia la salud, estamos viendo la punta del iceberg. No las sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que cada vez hay más plástico. Cada vez hay más plástico, cada vez se consume más plástico, se sigue gestionando de manera inadecuada, termina en basurales, conocemos muchos basurales que hay dando vueltas en Argentina, eso termina en el agua, y bueno, y es un ciclo, ¿no? Y los plásticos se van degradando, aparecen los microplásticos, y todos los problemas que ya les fui diciendo. Por suerte, tenemos una ciencia, científicos argentinos que están trabajando para entender mejor cuál es el problema, y bueno, y después queda la pata de cómo lo resolvemos, ¿no? Exactamente, Agus, tal cual. Y qué bien que lo explicás, ¿no? Las personas que nos están escuchando seguramente están tan asombrados, la verdad que, bueno, hay muchas noticias, muchos informes que dicen, ¿no? Que consumimos una tarjeta de crédito, los seres humanos, en plástico, o sea, que de repente es un problema bastante grave. ¿Una tarjeta de crédito al día? A la semana, me parece que A la era ese semana. estudio. Pero, a ver, voy a dar un poco de tranquilidad. Es un estudio verídico y tiene todo un proceso atrás científico. Es verdad, consumimos, ingerimos. Es probable que mucho de el 90 y pico de ese porcentaje o más, así como lo consumimos, salga. No es que se nos va a acumular una tarjeta de crédito en el cuerpo todos los días, porque Está muy lleno de crédito. en un par de meses estaríamos llenos de plástico. Es probable que eso salga. Pero así todo, ese consumo no sabemos cómo está interactuando con nuestro cuerpo. Y esa es la preocupación. Y las partículas por ahí entran y salen y no hay ningún problema. Pero bueno, les contaba, ¿qué pasa si una ballena se traga una bolsa de plástico y se le atora en el estómago y por ahí no puede, termina muriendo porque no puede alimentarse como corresponde? Hay daños directos, y por eso hablaba de la diferencia entre los plásticos grandes, que el daño es físico, al microplástico, que todavía desconocemos a ciencia cierta. Sabemos que hay un daño, sabemos que hay un riesgo, no sabemos cuánto, pero que cada vez hay más estudios que demuestran que hay una vinculación del daño en la salud con la presencia de estas partículas. ¿Y vos, inclusive en el aire, los microplásticos viajan en el aire. Entonces la calidad de aire también está muy asociada a la cantidad de partículas, que pueden ser plásticas, en el aire, y en las ciudades sobre todo, el polvo que estamos respirando. Así que, es un abanico enorme. Bueno, la verdad, Agus, te tendríamos
horas hablando porque es hermoso, es súper interesante escucharte y la pasión que le metes a esto, impresionante. Pero bueno, tenemos que dejar. Así que Veo bueno, ahí el reloj que nos queda nada muy poquito. para que se Así nos corte. que, bueno, la verdad, lo único que queremos hacer es agradecerte por todos estos minutos que nos destinaste. Sabemos que estás a full de trabajo con un montón de actividades. Así que bueno, nada, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y obviamente próximamente te vamos a estar molestando de nuevo. Ningún problema. Gracias por la invitación. Sí, siempre el tiempo queda corto. Además, yo me voy por las ramas, pero espero haber sido concreto No, con esta problemática que es global y que hay que actuar local y que hay que empezar a hacerse responsables, ¿no? De cada uno de lo que hace. Y hay una frase que se usan muchos, varios ambientalistas de acá de Argentina, que es lo de ambientalistas imperfectos, ¿no? Que no podemos hacer todos todo, empezar por algo, comprometerse con algo chiquito. Y eso ya va a desencadenar algo más grande y va a motivar a que otros también lo hagan, porque el ejemplo es fundamental. Eso invita a otras personas. Y bueno, y en el ámbito del deporte está buenísimo que tengan estos espacios donde vinculen deporte y ambiente. Y como vos decías, Vicky, no se puede desasociar una cosa con la otra. Cuando uno entra al agua, se sumerge en un ambiente que es extraordinario y que hay que cuidarlo, porque si no, para las futuras generaciones no va a ser lo que estamos viendo hoy. Ya no es lo que nosotros vemos, lo que fue para las generaciones anteriores. Y como frase final, algo que decían mis viejos siempre, es cuando llegas a un lugar hay que dejarlo siempre mejor de lo que estaba cuando llegaste. Y si todos hiciéramos eso, la solución vendría muy rápido. sin duda. Excelente. Bueno, con eso nos quedamos. Muchas gracias, Agus. Y bueno, ahora nos vamos a ir un corte muy cortito. Quédense con nosotros, ya volvemos.